Hola, bienvenidos a Cartuchomanía, un podcast sobre videojuegos en donde hablaremos de los acontecimientos históricos que marcaron la industria de los videojuegos. También sobre coleccionismo, mucho sobre retro gaming, pero también de actualidad, reseñas y todo lo que se me ocurra de este gran vasto mundo de los videojuegos. Me presento, yo soy Freddy Barbosa y hoy hablaremos de la historia de Game Boy y el origen de Tetris. Corría la década de los 80 y Nintendo la estaba rompiendo con su consola de sobremesa, la NES, pero necesitaba incursionar en el mundo de las consolas portátiles y lo quería hacer de gran forma, así que Gunpei Yokoi y su equipo pusieron manos a la obra y concibieron la Nintendo Game Boy. En 1989, el Game Boy estaba muy lejos de ser la consola más poderosa de su generación. Es más, si lo estudiamos con detalle, probablemente era la más débil. Por un lado estaba el Game Gear de Sega y por el otro estaba el Lynx de Atari. Ambos tenían pantalla a color. Mientras tanto, el Game Boy sin tanto poder y con una pantalla monocromática tenía un as bajo la manga para convertirse en la consola portátil más popular de la época, y ese as era Tetris. El creador de Tetris es el matemático ruso Alexei Pajitnov. Él trabajaba en la Academia de Ciencias en Moscú, en la antigua Unión Soviética. Inspirado en un juego de mesa o rompecabezas llamado Pentominos, que era sobre encajar piezas geométricas formadas por 5 cuadrados en una caja o base de madera. Pero él se lo imaginaba con movimiento. Se imaginaba que las piezas iban cayendo en un vaso y tenía que acomodarlas antes de llegar al fondo, pudiendo rotar y mover las piezas hacia los lados. Y bueno, en la práctica esto se volvía algo difícil, así que simplificó las piezas y en lugar de estar formadas por 5 cuadrados, les restó 1 dejándolos en figuras de 4 cuadrados. Tomando en cuenta el número 4, que en griego es tetra, y combinándolo con el deporte favorito de Alexei, el tenis, surgió el nombre de Tetris. Durante su programación, Alexei tuvo algunas complicaciones, ya que solo contaba con un ordenador Electrónica 60, que no contaba con capacidades gráficas, así que para recrear las piezas de Tetris usó caracteres de texto, específicamente los corchetes. Cada cuadrado estaba formado por corchetes que a su vez combinado formaban las piezas de Tetris que conocemos. Después de ver que el juego era popular entre sus compañeros del centro de cómputo, decidió adaptarlo a una versión doméstica que se podía distribuir en disquetes, siendo así un juego para la MS-2, que era el sistema operativo que corrían las PC IBM, siendo distribuido en mayor medida de forma gratuita. Por esta razón, el juego se filtró fuera de Rusia y era complicado seguir la pista de quién era el dueño de los derechos. Combinado a que muchas de estas leyes y regulaciones no estaban bien definidas para el negocio de los videojuegos en aquella época, ya que se puede decir que era un negocio nuevo. Así que varias compañías aseguraban tener los derechos exclusivos para producir y publicar Tetris, siendo los más importantes Atari y Nintendo, llevándolos a una gran batalla legal. La realidad es que los derechos del juego los poseía el gobierno soviético, ya que este controlaba cualquier actividad comercial. Así que al vender los derechos del juego, el gobierno no le dio ni un centavo a Alexei Pajitnov, aun siendo él el creador de Tetris. Finalmente Nintendo, de la mano de Hank Rogers, consiguió hacerse con los derechos para la versión portátil. Él fue el primero en visualizar que Tetris era perfecto para el Game Boy y que se debía incluir una copia de este en cada sistema. Pero esto no les convencía a los ejecutivos de Nintendo of America, ya que ellos consideraban lógico, por la popularidad que tenía en ese momento, incluir un título de Super Mario Bros. Con el sistema. A lo que Rogers los convenció diciendo: si quieren que solo niños compren el Game Boy, incluyan un juego de Super Mario. Pero si quieren que todos, niños y adultos por igual, compren el Game Boy, entonces incluyan Tetris. Así, con el juego perfecto,
Nintendo lanzó el Game Boy en 1989, incluyendo el cartucho de Tetris. En total, 30 millones de copias de Tetris y más de 80 millones de unidades de Game Boy en su primera versión fueron vendidas, convirtiéndolo así en una de las consolas más icónicas en toda la historia de los videojuegos. Por otra parte, se puede decir que Alexei tuvo un final feliz, ya que en 1996 se mudó a Estados Unidos y fundó The Tetris Company, que eventualmente consiguió recuperar los derechos de los juegos, y hasta la fecha siguen lanzando nuevas versiones de este juego para consolas de nueva generación, PC y dispositivos móviles. Ahora continuamos con algunos datos curiosos. Una Game Boy totalmente quemada fue encontrada bajo los escombros de la Guerra del Golfo en 1991. Lo curioso es que aún funciona y es exhibida en la Nintendo World Store de Nueva York. La Game Boy puede funcionar durante 30 horas con solo 4 pilas AA. En 2014, Nintendo patentó un emulador de Game Boy. ¿Será posible jugarlo en la Nintendo Switch o en nuestros teléfonos celulares? O mejor aún, ¿lanzarán una Game Boy Classic Mini? Esto solo el tiempo lo dirá. La Game Boy ha aparecido en varios episodios de la serie Los Simpsons, entre ellos en Marge Confiamos, un capítulo de la 8ª temporada donde el Capitán McAllister ve cómo su consola se pierde en el mar. Game Boy fue conocida por ser una de las consolas con la mayor cantidad y más rara de accesorios. En su repertorio contaba con cosas como una linterna para poder jugar en la noche, una lupa, una estructura que lo convertía en una especie de transformer, una máquina de coser, una especie de máquina recreativa y hasta una cámara y una impresora. Tetris fue el primer videojuego en jugarse en el espacio. Esto en 1993 por Alexander Serenov, que al volver la subastó y vendió por $1,220. La ciencia ha bautizado como efecto Tetris a un fenómeno por el cual, tras jugar varias horas, la persona empieza a ver la interfaz del juego y las piezas en la vida real. La versión de Tetris de EA Games para móviles tiene más de 100 millones de descargas. Tetris es bueno para la ansiedad. Si estás a dieta o si estás dejando el alcohol o las drogas, juega Tetris y esto te ayudará a olvidar un poco tu necesidad de recaer. En 2015, Tetris obtuvo el récord mundial Guinness por el juego con más variantes publicadas, con un total de 215 variantes oficiales. Así que si piensas que Tetris se juega solo de una forma, estás muy equivocado. Y bueno, hoy hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, por favor dale like y suscríbete. Si quieres seguirme en mis redes sociales, encuéntrame como Cartuchomanía Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Y si te gustaría ver mi colección personal de videojuegos y otro contenido, sígueme en Freddy Coleccionista en Instagram. Por ahora yo me despido. Soy Freddy Barbosa y recuerda, sigue jugando. Hasta la próxima.